Segundo pan, la libertad. Hace ya muchos años el pueblo judío era esclavo de los egipcios. La mayoría conocerá cómo Dios llamó a Moisés para que fuera el liberador de su pueblo, guiando a éste a través del Mar Rojo y del desierto hasta alcanzar la tierra prometida. Todos los hombres vivimos un Egipto en nuestras vidas, alguna situación, vínculo, vicio, desorden, etc., que nos vuelve esclavos en vez de hijos libres de Dios. Es por eso que para ser felices no solo nos conviene elegir el camino de la sencillez, sino el de la libertad. Para esto tenemos que empezar por identificar en qué cosas somos esclavos, de qué no podemos liberarnos. En la primera carta decíamos que es bueno vivir en la sencillez, siendo paisanos del pueblo de Dios, amando la familia, el barrio, la comunidad. Estos son espacios donde nuestra fe puede crecer. Y cuando hablo de fe, hablo de la vida misma. Pero son sitios que tienen que ser mirados con amor y misericordia, porque no siempre son color de rosa. Sin embargo, descubrir que no todo es color de rosa no nos tiene que resignar, haciéndonos creer que estuvimos viviendo en ilusión, sino animarnos a pelear para que todo tenga un color esperanzador. Porque es posible vivir de una manera distinta a las que estamos acostumbrados, una manera más pacífica, amable y bondadosa. Volviendo a los espacios de los que antes hablábamos, podría suceder que si no hubiera una vinculación sana con el otro, estos, que debieran de ser sagrados, se volvieran Egipto, es decir, nos volvieran sus esclavos. Habrá que luchar entonces por una vinculación sana y también por una liberación, que no siempre representa no ver más al otro, sino poder perdonarse, amarse y revincularse desde Dios. Algunos de estos casos pueden ser, por ejemplo, cuando un hombre no puede dejar su barrio porque es el de sus antepasados, pero su promesa de futuro está más allá de los límites del mismo. O bien, cuando alguien no logra desapegarse de su familia, de su casa paterna, para hacer su propia estirpe. Hay quienes siguen viéndose a menudo con los compañeros de la primaria, aun cuando el paso del tiempo hizo que no se compartieran más gustos ni preferencias. Están también los que participan de grupos de amigos que están en el alcohol o en la droga, y que aún sin consumir, tampoco pueden ayudarlos a salir. Las esclavitudes se pueden dar en cualquier forma, y muchas veces son esclavitudes emocionales. Dentro de nuestra amada Iglesia, también puede darse este tipo de situaciones, como cuando Dios nos llama a misionar, a evangelizar, pero seguimos atados a una parroquia que se quedó vacía, o cuyo párroco no tiene ánimos para realizar cosas nuevas, ni sale a buscar afuera a los hermanos. Moisés había nacido en Egipto y allí fue criado, pero en un momento tuvo que elegir, y se animó a seguir a Dios y sus propuestas. Dios lo llamó desde la zarza ardiente, desde un lugar sagrado. Dios también te llama por tu nombre, desde un lugar sagrado, que es la Madre Iglesia. Lo cierto es que todos tuvimos nuestros grandes Egiptos, y a veces nos vuelven a esclavizar Egiptos menores. Es decir, que quizás logramos sanar las heridas con nuestras familias de origen, elegimos un buen grupo de amigos que creen las mismas cosas que nosotros, en mayor o en menor medida, nos casamos o nos ordenamos, pero aparecen nuevas dificultades. Sin embargo, no hay que desalentarse, y hay que saber que Dios nos acompaña siempre y nos promete tener vida en abundancia, no solo en la eternidad, sino desde acá. Y la vida en abundancia se da en la medida que nos animamos a seguir a Dios, a decirle que sí y a tomar decisiones de libertad. A veces se habla de la verdadera libertad y de la falsa libertad. Esto es a causa de que se ha nombrado como libertad a secas a lo que antes no se consideraba así. Pero la libertad, en esencia, es siempre verdadera y viene de Dios, mientras que lo que conocemos como falsa libertad es el libertinaje y nos lleva a la esclavitud del desamor. Salir de aquello que nos esclaviza suele darnos miedo, a lo desconocido, a qué dirán los demás si logro liberarme, o tal vez a pensar que no servimos para ser libres, pero Dios nos soñó y nos creó libres. La libertad es el segundo gran don que Dios nos dio después de la vida. Vale que recordemos que Moisés también temió no poder, porque él se sentía muy poca cosa como para ser elegido por Dios,
Vale recordar que Moisés era tartamudo, y por eso Dios le mandó en su ayuda a Aarón. Pero en ningún momento Dios reemplazó a Moisés por su dificultad, ni lo abandonó, ni se arrepintió de haberlo llamado. Dios nos conoce, nos soñó libres, y nos llama a salir de nuestros Egiptos, para poder ser felices. Falso es aquel refrán que asegura que es mejor el malo conocido que el bueno por conocer. Jamás algo bueno va a ser peor que algo malo. Y si los comparto, es porque yo también viví en Egipto. Durante los primeros años del secundario sufrí el bullying, como se le dice ahora, de mis compañeros y profesores. Y algunos me sugerían no cambiarme de colegio, porque al menos aquello ya lo conocía. Tenía mucho miedo, pero también tenía la certeza de que Dios estaba conmigo. Cambiarme no fue fácil, como no le fue fácil al pueblo judío atravesar el desierto. Pero luego de animarme ya era libre, y luego del desierto llegaron las promesas. Dios nos tiene prometido a todos un lugar donde ser plenamente felices. Dios nos promete la libertad y la felicidad. Y el camino de la libertad comienza con un sí a Dios. Que hoy nos animemos a preguntarle a Papá Dios cuáles son nuestros Egiptos. Animémonos también a decirle que sí, como Moisés, para que Él nos vaya mostrando paso a paso cuál es el camino de la libertad. Que así sea.